Cuando entré en la sala del juzgado, sentí que cada paso retumbaba demasiado fuerte, como si alguien hubiera subido el volumen del mundo solo para ver si dudaba. Pero no dudé. No después de todo lo que había vivido en los últimos 2 años junto a Laura, mi esposa, o, mejor dicho, la mujer que estaba a punto de dejar de serlo. Ella ya estaba sentada a la mesa, junto a su abogado, un tipo de traje brillante, sonrisa plástica y la mirada confiada de quien cree haber ganado antes siquiera de empezar. Laura llevaba su mejor atuendo, ese vestido beige que usaba cada vez que quería lucir elegante y segura. Había perfeccionado esa imagen desde que decidió que yo, Arturo, ya no valía lo suficiente para ella. No levantó la vista cuando entré. Solo se escuchó un murmullo frío. Llegaste. Ni hola, ni cómo estás, ni siquiera una mirada. Solo eso, un llegaste que sonó más a reproche que a constatación. Me senté frente a ella y respiré hondo. Podía sentir las miradas de algunos funcionarios, de nuestros abogados, del juez que hojeaba papeles sin prestar atención aparente. Sabían, como suele pasar en estos casos, que aquello no era un divorcio cordial. Tampoco era una guerra abierta. Era peor, era indiferencia disfrazada de cortesía. Firmemos esto rápido, dijo Laura, pasando la página hacia mí. No tengo todo el día. Su voz sonó impaciente, casi molesta. Y no pude evitar pensar en todas esas noches en las que yo había trabajado horas extras, en todos los fines de semana en los que ella insistía en salir a restaurantes caros porque se lo merecía, en todas las veces que me decía que mi trabajo en la fábrica no tenía futuro y que debía esforzarme más si quería estar a su altura. Y ahí estaba, queriendo terminar conmigo como quien termina un trámite banal. Tomé la hoja. Era el acuerdo. El que ella misma había exigido, quedarse con la casa, con el auto, con la cuenta conjunta, con los muebles, con absolutamente todo lo material que habíamos construido. Mi abogado me había mirado horrorizado cuando se lo mostré la primera vez. Arturo, esto es un abuso, me dijo. ¿De verdad quiere que aceptes esto? Pero yo asenté. Porque sabía algo que Laura había olvidado en su carrera por menospreciarme, yo era mucho más que lo que veía. Ella no sabía lo de la inversión. No sabía lo del terreno heredado. No sabía lo de los bonos que había comprado hace años. Nunca le interesó preguntarlo. Para ella, yo era solo un hombre que trabajaba turnos dobles por un sueldo mediocre. Y ese error iba a costarle caro. Firmemos, sí, respondí mientras tomaba la pluma. Ella sonrió por primera vez en toda la mañana. Una sonrisa que no tenía ni un rastro de nostalgia ni de remordimiento. Una sonrisa satisfecha, la de quien creía haber ganado. Firmé las primeras páginas lentamente, revisando cada línea, aunque ya las conocía de memoria. Mi abogado me miraba con una mezcla de resignación y sospecha. Era evidente que creía que estaba cometiendo el mayor error de mi vida. Pero yo mantuve la calma. Laura, en cambio, estaba ansiosa. ¿Puedes apurarte?, preguntó, cruzando las piernas con un chasquido. No quiero perder la sesión de spa que reservé. Claro, pensé. Un spa para celebrar. Finalmente, terminé mi parte y deslicé los documentos hacia ella. Laura tomó la pluma sin siquiera mirar a su abogado, y comenzó a firmar con una risa suave, divertida, casi triunfal. ¿Ves, Arturo? Al final, fue lo mejor, comentó mientras estampaba otra firma. Cada quien toma su camino y ya. No hay por qué hacer esto dramático. Luego me miró, levantando apenas la barbilla. Además, tú podrás rehacer tu vida, a tu ritmo. Aunque, bueno, para ti eso será lento, supongo. Su abogado soltó una risita nerviosa. Mi abogado apretó la mandíbula. Yo no dije nada. No valía la pena. Terminó de firmar la última página y dejó la pluma con un golpe seco. Listo, anunció satisfecha. Ahora solo falta la aprobación del juez. El juez, un hombre de barba gris y voz tranquila, tomó los documentos. Los revisó en silencio mientras pasaba las páginas. Había algo en su expresión que cambió a medida que leía, como si una duda asomara en sus pensamientos. Bien, dijo finalmente. Antes de aprobar este acuerdo, debo hacer las preguntas de rigor. Laura asintió con impaciencia. Sí,
lo que sea necesario. El juez acomodó sus gafas. Señora Laura Medina, usted está consciente de que, al firmar este acuerdo, renuncia a cualquier reclamo futuro sobre los bienes personales del señor Arturo Ramírez. Sí, respondió ella sin dudar. ¿Y está firmando en pleno uso de sus facultades, sin presión ni coacción? Por supuesto. El juez asintió, pero entonces fijó la mirada en mí. Señor Ramírez, su abogado me informó que usted modificó su declaración patrimonial hace 3 semanas. Necesito verificar que la señora Medina haya sido notificada. ¿Fue así? Laura frunció el ceño. ¿Declaración patrimonial? Preguntó, mirando a su abogado. No tengo registro de eso, balbuceó él. El juez tomó otro documento, uno que nadie en la mesa había visto aún. Dijo levantándolo apenas. Su actualización anual de activos. Veo aquí que se reporta un incremento patrimonio neto significativo. Muy significativo. Laura me miró entonces por primera vez con algo que no fuera indiferencia o desprecio. Era sorpresa. Curiosidad. Un pequeño destello de duda. ¿Incremento, de cuánto? Preguntó. El juez entrelazó las manos y tomó aire antes de responder. Del orden de 7 cifras. El silencio cayó como un golpe. Mi abogado se acomodó la corbata, satisfecho. El abogado de Laura abrió los ojos como si se hubiera atragantado con su propia saliva. Laura. Laura se giró hacia mí, incrédula. Arturo, ¿de qué está hablando? No respondí. No era mi turno. El juez continuó. Según esta declaración, usted, señor Ramírez, es el propietario mayoritario de la empresa Servicios Terralia S.A., con un valor actual estimado de, revisó el documento, $4.800.000. Laura palideció al instante. Yo observé la escena sin mover un músculo. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí que mis manos dejaban de temblar. Quiero aclarar, siguió el juez, que este patrimonio no forma parte de los bienes conyugales, dado que la empresa se fundó antes de su matrimonio y el señor Ramírez lo ha administrado solo. No corresponde incluirlo en este acuerdo. Laura me miró como si no me reconociera. ¿Tú tenías una empresa? Preguntó con la voz rota. Mi silencio fue una respuesta suficiente. El juez habló de nuevo. Señora Medina, ¿estaba usted al tanto de este documento antes de firmar? Ella negó con la cabeza, aún en shock. No, él nunca. Entonces el acuerdo es válido, continuó el juez, pero quiero verificar que, habiendo oído esta información ahora, ¿usted mantiene su firma? Recuerde que renuncia a cualquier reclamo sobre activos presentes y futuros del señor Ramírez. Laura tragó saliva. Su mano tembló. Y la risa arrogante con la que había firmado hacía unos minutos desapareció por completo. Yo no sabía, susurró. Su abogado intervino. Su señoría, tal vez debamos revisar los términos. Los términos fueron leídos y aceptados, replicó el juez con firmeza. Y según la ley, no pueden invalidarse simplemente porque una parte desconocía información que no estaba obligada a ser revelada, dado que se trata de bienes previos al matrimonio. Laura me miraba como si yo fuera un desconocido. Como si no pudiera creer que el hombre al que había despreciado tanto tiempo hubiera sido capaz de construir algo así sin que ella lo supiera. Arturo, ¿por qué no me dijiste? Preguntó casi en un susurro. Y yo solo respiré. Porque no era el momento de explicarle que nunca se interesó. Que siempre asumió que yo era poco, que valía poco, que aportaba poco. Que mientras ella criticaba mis turnos y mis manos manchadas de aceite, yo estaba creando algo real, sólido, mío. El juez terminó de sellar los documentos. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos entendimos lo que recién había ocurrido. Laura había firmado feliz creyendo que se quedaba con todo. Y había perdido lo más valioso. Laura seguía allí, paralizada, mirando los papeles firmados como si de repente hubieran empezado a arder. Sus dedos, tan firmes y seguros unos minutos antes, temblaban ligeramente. No era la misma mujer que había entrado en aquella sala con una sonrisa de victoria. Era otra, una que trataba desesperadamente de entender cómo había podido equivocarse tanto.
El juez hizo una última anotación, cerró la carpeta y anunció que el procedimiento había concluido. Mi abogado me dio una palmada en el hombro, discreta pero cargada de satisfacción. El abogado de Laura, en cambio, parecía un soldado derrotado, incapaz de comprender cómo su estrategia perfecta había explotado en su propia cara. Laura intentó hablarme, darme alguna explicación, pero las palabras parecían atorarse en su garganta. Arturo, yo, no tenía idea. La miré unos segundos. No con rabia, ni con resentimiento. Solo con una calma que jamás habría imaginado tener frente a ella. Nunca te interesó tener idea, respondí. Y me levanté de la silla. Ella dio un paso hacia mí, casi como pidiendo ayuda. Su esposo, sí, todavía lo era por unos minutos más, ya no parecía el mismo que había decidido abandonarla emocionalmente desde hacía tanto. Estaba más recto, más silencioso, más firme que nunca. Arturo, espera, insistió, extendiendo una mano hacia mí. Me detuve, pero no me giré. ¿Para qué? Era una pregunta simple, pero cargada de todo lo que no había dicho en los últimos años. Escuché cómo ella respiraba hondo, tratando de recomponerse. No quiero que esto quede así, no así. Me giré lentamente. ¿Así cómo? ¿Sin que obtengas lo que querías? ¿Sin tu premio por tantos años de desprecio? Su rostro se arrugó en una mezcla de vergüenza y necesidad. No digas eso. Ambos tuvimos errores. Mi sonrisa fue amarga. Claro. Pero tú nunca admitiste los tuyos. Ella dio un paso más cerca, bajando la voz. Arturo, yo, si hubiera sabido. ¿Qué habrías hecho? La interrumpí. ¿Me habrías tratado mejor? ¿Habrías fingido amor un poco más? ¿Habrías esperado a firmar después de verificar mis cuentas? No seas hipócrita. No llores por lo que perdiste. Llora por lo que nunca supiste valorar. Su labio inferior tembló. Por un instante, pensé que iba a derrumbarse ahí mismo. Pero Laura no era así. Ella siempre había sido orgullosa. Incluso ahora, su ego luchaba contra la realidad. No firmé pensando en hacerte daño, susurró. No, concedí. Firmaste pensando solo en ti. Es distinto. Mi abogado me tomó del brazo suavemente. Vamos, Arturo. Ya está. Y nos dirigimos hacia la salida. Mientras caminaba por el pasillo, podía sentir la mirada de Laura quemándome la espalda. No sé si era arrepentimiento, sorpresa o simplemente rabia por haber perdido la partida. Quizá era todo junto. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me importaba. Cuando salimos del juzgado, respiré hondo. Era un aire diferente. No un aire de victoria, sino de liberación. Mi abogado se ajustó la corbata. Sinceramente, Arturo, pocas veces he visto una situación como esta. Ella firmó pensando que te estaba quitando todo, pero, sonrió. La jugada te favoreció completamente. No era una jugada, respondí. Solo era la verdad. Ella nunca preguntó. Y yo tampoco tenía por qué contárselo. Lo sé, dijo él. Pero, de todos modos, te sugiero que ahora seas cuidadoso. Gente así puede reaccionar de maneras creativas. Asentí. Sabía a lo que se refería. Y no se equivocaba. Esa misma tarde, cuando regresé a mi departamento, el que había alquilado meses atrás cuando decidí separarme, la encontré allí. Sentada en los escalones, con el rímel corrido y la mirada perdida. Laura. Mi primer impulso fue no detenerme. Entrar, cerrar la puerta y dejarla afuera. No porque quisiera herirla, sino porque ya no era mi responsabilidad calmar su caos. Pero había algo en su postura, en la forma en la que sostenía su bolso como si fuera un salvavidas, que me detuvo. ¿Qué haces aquí? Pregunté. Ella se levantó lentamente. Necesito hablar contigo. No hay nada que hablar, respondí. Ya todo está decidido. Pero ella negó con la cabeza. No para mí. Suspiré y crucé los brazos. Tienes 5 minutos. Laura se acercó, pero se quedó a una distancia prudente. Por primera vez, parecía realmente frágil. Arturo, cometí errores.
Lo sé. Te traté mal, fui injusta, estaba demasiado enfocada en mí, en lo que yo quería, en lo que necesitaba. Y perdí de vista todo lo demás. No dije nada. Solo observé. Yo, no sabía que tenías una empresa tan grande, que tenías todo eso. Y sé que suena terrible decirlo ahora, pero me duele saber que no confiabas en mí para compartírmelo. Solté una carcajada seca. Confiar. ¿Cómo iba a confiar en alguien que se reía de mis turnos extra? ¿Qué se burlaba de mis manos sucias? ¿Qué decía que yo era un mediocre que nunca llegaría a nada? Ella bajó la cabeza. Lo decía por frustración, por miedo, por arrogancia, la corregí. No lo negó. Quiero arreglarlo, dijo de pronto, levantando la mirada. Podemos intentarlo de nuevo, empezar de cero. Ahora sé quién eres realmente. Ahora sé lo que vales. No, respondí sin vacilar. Se quedó helada. ¿Qué? ¿Qué? No. No vamos a volver. Pero, yo, te amo, dijo casi temblando. Era la primera vez que me decía esas palabras en mucho tiempo. Quizá en años. Pero ya no dolían. Ya no significaban lo que ella creía. No, Laura, contesté con suavidad. Tú no me amas. Tú amas la idea de que alguien como yo te necesite. Pero yo ya no necesito eso. Ni a ti. Una lágrima cayó por su mejilla. Luego otra. Arturo, por favor. Me acerqué un paso, no para consolarla, sino para hablarle con claridad. Yo no escondí mi empresa por egoísmo. La escondí porque sabía que no la valorarías. Porque para ti, todo lo que venía de mí era insuficiente. Y porque sabía que lo único que te importaba era lo material. Lo que pudieras mostrar. Ella negó rápidamente. No es cierto, yo. No. La interrumpí. Entonces, dime, ¿habrías firmado tan rápido si hubieras sabido cuánto valía Terralia? Su silencio fue mi respuesta. ¿Lo ves? Dije. No habrías firmado. Habrías negociado, exigido, manipulado, llorado si era necesario. Y no me juzgues por saberlo. Tú me enseñaste a leerte. Ella se llevó las manos a la cara, como si quisiera cubrir la vergüenza. Arturo, no quiero perderte así. Ya me perdiste hace mucho, respondí. Hoy solo firmamos el papel. Hubo un largo silencio. Finalmente, Laura levantó la vista y dijo algo que no esperaba. ¿Es por otra mujer? No, dije sinceramente. Es por mí. Por primera vez, la vi sin la máscara. Sin la soberbia, sin la altivez, sin el personaje que había construido. Era una mujer rota, enfrentada a una verdad que nunca imaginó, que alguien a quien consideraba inferior era, en realidad, alguien que podía vivir y prosperar sin ella. No sé cómo seguir, murmuró con voz temblorosa. Hice lo único que me correspondía, decir la verdad. Aprendiendo. Y pidiendo perdón. No a mí. A ti misma. Ella bajó los hombros. Parecía más pequeña, más frágil, más humana. ¿Puedo, al menos, abrazarte? Preguntó entre lágrimas. Negué lentamente. No. No sería justo para ninguno de los dos. Y entonces, sin decir nada más, se dio vuelta y comenzó a caminar por el pasillo. Sus pasos resonaban como si arrastrara cadenas. No miró atrás. No hizo un último intento. Solo se alejó, cada vez más pequeña, hasta desaparecer detrás de la esquina. Entré al departamento y cerré la puerta. No sentí euforia. No sentí victoria. Sentí algo más profundo y más honesto, paz. Esa noche, mientras miraba por la ventana las luces de la ciudad, pensé en todo lo que había vivido. En cómo uno puede amar tanto a una persona que no ve el daño. En cómo se puede trabajar toda una vida para que alguien reconozca